mucho antes de que Wild Bill Hickok se prendiera la estrella en el pecho y convirtiera Abilene, Kansas, en su escenario personal, otro hombre caminó por esas mismas calles polvorientas. Un hombre que guardaba un secreto mucho más brutal y, a la vez, más sincero. Su nombre era Thomas Bear River Tom Smith, y su leyenda no es una de pólvora y duelos de desenfunde rápido, sino de puños desnudos, coraje en bruto y una última y espantosa traición que la historia ha intentado barrer bajo la alfombra. El hombre que se negó a gobernar con la pistola no fue recibido por una bala, sino por el acero frío e implacable de un hacha, en un acto de salvajismo que casi le arrancó la cabeza de los hombros. Olviden los relatos edulcorados de alguaciles heroicos. Esta noche desenterramos la verdadera historia de Tom Smith, una historia armada con retazos de cartas olvidadas y sensacionalistas periódicos de la frontera que gritan una verdad mucho más extraña que la ficción. No fue solo el trágico final de un agente de la ley, fue la sangrienta puntuación final en una vida que desafió todos los clichés del oeste. Fue un peleador de Nueva York, un buscador de oro fracasado, un músico de banjo, un cazador de criminales por cuenta propia e incluso el líder de una turba enfurecida que redujo a cenizas la oficina de un periódico. Su reinado de 5 meses en Abilene fue simplemente el clímax de un drama lleno de amargas rivalidades, puñaladas políticas por la espalda y un pasado violento que le dio las habilidades para domar el infierno y que finalmente lo condujo a un destino espantoso en un refugio solitario. Esta es la historia del hombre detrás de la placa, en bruto y sin censura. Y no comienza en un pueblo ganadero de Kansas, sino en las heladas e implacables tierras salvajes del territorio de Montana, donde se forjó una amistad y se compartieron los primeros secretos de Tom Smith. Para entender al hombre que sería casi decapitado en un refugio de Kansas, primero debemos desechar la historia oficial. El censo estadounidense de 1870, un documento de hechos fríos y duros, registraba a Thomas J. Smith como un agente de la ley de 40 años. Un hombre, supuestamente, curtido por décadas en la frontera. Pero este registro, como tantas leyendas del oeste, era un fantasma, una ficción proporcionada por extraños en cuya tierra se hospedaba. El verdadero Tom Smith era una década más joven, un hombre cuya historia aún no estaba grabada en las arrugas de su rostro. La clave para desvelar esta verdad no se encuentra en un registro gubernamental, sino en una polvorienta carta escrita en 1905 por un hombre llamado John Conkey, el socio de Smith, su amigo, el único hombre que lo conoció antes de la placa y del derramamiento de sangre. Las palabras de Conkey son una máquina del tiempo que nos transporta a un lugar de hielo y aislamiento, donde el mito de Bear River Tom aún no había nacido. Fue en el invierno de 1865, atrapado por la nieve cerca de Deer Lodge, en el territorio de Montana, cuando Conkey conoció verdaderamente al hombre que se convertiría en leyenda. Allí, con el mundo exterior silenciado por un manto blanco, los dos socios
intercambiaron historias de sus vidas para pasar las horas interminables. El hombre que Conkey describió no era un rudo hombre de las llanuras, sino un joven llegado de la ciudad de Nueva York, nacido alrededor de 1845, ascendencia irlandesa y escocesa. Era un hombre con una educación bastante limitada, pero con un alma profundamente en sintonía con la música. Pasaba incontables horas, no limpiando una pistola, sino con un banjo en sus brazos, sus dedos punteando las melodías tristes y dulces de sus tierras ancestrales. Imaginen esa escena, una cabaña tosca, el viento aullando afuera y el aire lleno del sonido solitario y esperanzador de un banjo, un sonido que hablaba de una vida muy alejada de la violencia que más tarde se vería forzado a abrazar. Este era el Tom Smith que nadie conocía, un hombre de melodía y contemplación silenciosa. Cuando el deshielo de la primavera finalmente rompió el dominio de las rocosas, los socios persiguieron la promesa del oro. Su vida era un ciclo agotador de esperanza y decepción, un testimonio de la dura realidad de la frontera. Trabajaban sus concesiones, con las manos en carne viva y las espaldas doloridas, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir antes de venderlo todo y seguir adelante. Eran nómadas, empujados por la corriente implacable del sueño americano. De Montana, viajaron a Salt Lake City para pasar el invierno, una ciudad de santos que ofrecía un breve respiro de la naturaleza salvaje. La primavera siguiente, en 1867, los vio probar suerte en el implacable terreno del territorio de Idaho, pero la fortuna siguió siendo esquiva. La temporada fue, en las discretas palabras de Conkey, más o menos, y para el otoño estaban de vuelta en Salt Lake City, con los bolsillos apenas más llenos que cuando se fueron. No era una vida glamorosa, era una vida de agallas, de perseverancia, de dos hombres apostando contra todo pronóstico, su vínculo fortaleciéndose con cada empresa fallida y cada escasa comida compartida. En 1868 hicieron un último intento, aventurándose a las nuevas excavaciones cerca de South Pass, un desolado pedazo de tierra que pronto formaría parte del flamante territorio de Wyoming. Aquí, el paisaje no solo era físicamente duro, estaba moralmente en bancarrota. El campamento era un imán para la escoria de la sociedad, un lugar donde la vida era barata y la ley un rumor lejano. Conkey anotó sombríamente que la única autoridad real provenía de los comités de vigilancia, tribunales improvisados de hombres armados y furiosos. Los robos eran comunes y las disputas a menudo se resolvían con una finalidad brutal. Fue en este crisol de caos y desesperación donde el muchacho de Nueva York que tocaba el banjo comenzaría a desaparecer y un hombre nuevo y más duro comenzaría a emerger. La frontera era un yunque implacable y estaba a punto de dar el primer golpe formativo, forjando un nuevo propósito para Tom Smith, no en el brillo del oro, sino en el sombrío negocio de la justicia. Las minas de South Pass eran más que un lugar de sueños fallidos, eran un vacío moral. Allí,
En el borde irregular de la civilización, el aire estaba cargado de desesperación y la única ley era la que un hombre podía imponer por sí mismo. El campamento era un caldero hirviente de elementos rudos, una colección de oportunistas, marginados y depredadores atraídos por el olor del oro y la ausencia de autoridad. Las cartas de John Conkey pintan un cuadro sombrío de una sociedad al borde de la anarquía total. La justicia era un asunto privado, a menudo dispensada por los sombríos e impredecibles comités de vigilancia, turbas que actuaban como juez, jurado y verdugo. La comunidad estaba plagada de una serie de robos violentos y asesinatos, cada uno de los cuales socavaba el frágil sentido del orden. El punto de quiebre llegó con un crimen de particular brutalidad. Un minero adinerado fue emboscado, robado y dado por muerto. Al mismo tiempo, un conocido alborotador desapareció del campamento. Su desaparición, una confesión silenciosa. El caldero estaba a punto de hervir. Los mineros, llevados al límite, convocaron una reunión desesperada. Fue una escena de cruda democracia fronteriza, alimentada por el miedo y la indignación. Los dueños de las minas, con sus fortunas y vidas en juego, ofrecieron una recompensa sustancial por el sospechoso, con las sombrías y familiares palabras: vivo o muerto. Esto no era una orden de arresto, era una recompensa, una invitación abierta para que cualquier hombre con suficiente valor o codicia tomara el asunto en sus propias manos. La oferta quedó suspendida en el aire, un desafío para la multitud reunida. Sin embargo, a pesar de toda su fanfarronería e ira, los hombres dudaron. Una cosa era linchar a un hombre en el calor del momento con la seguridad de una turba, pero otra muy distinta era cabalgar solo hacia lo salvaje, para cazar a un hombre desesperado y peligroso que ya había demostrado que estaba dispuesto a quitar una vida. Un silencio se apoderó del campamento, el silencio de la impotencia colectiva. ¿Quién se atrevería? Esa tarde, mientras el sol se desangraba sobre el horizonte, Tom Smith tomó su decisión. Mientras otros hombres apuraban sus bebidas y rumiaban sus quejas, Smith realizó un ritual silencioso que marcó su transformación. Se sentó después de la cena, sacó su rifle Henry y comenzó a limpiarlo y cargarlo con metódica precisión. Cada movimiento fue deliberado, una respuesta silenciosa a la pregunta que flotaba sobre el campamento. No fue un acto de bravuconería o imprudencia juvenil. Fue la resolución fría y calculada de un hombre que había visto suficiente caos. Esta era su primera cacería humana. No tenía placa, ni grupo, ni autoridad oficial, más allá de la resolución informal aprobada por un grupo de mineros aterrorizados. Era solo un ciudadano, un buscador de oro fracasado con un banjo y un sentido del bien y del mal. Al salir hacia el crepúsculo, estaba cruzando un umbral del que no habría retorno. Estaba dejando atrás al hombre que tocaba melodías irlandesas y convirtiéndose en el hombre que cazaba a otros hombres. Los detalles de la caza en sí se han perdido en la historia, pero el resultado está grabado en la leyenda. Smith cabalgó solo
y regresó al día siguiente con el sospechoso a remolque, vivo. El campamento, que había estado zumbando con una ira impotente, quedó atónito en un silencio respetuoso. Había hecho lo que nadie más haría. Se había enfrentado a la oscuridad y la había arrastrado de vuelta a la luz. Por sus esfuerzos, ganó la recompensa prometida, una suma de dinero que sin duda fue bienvenida. Pero ganó algo mucho más valioso. Se ganó una reputación. En un mundo donde el nombre de un hombre era su escudo y su espada, Tom Smith acababa de forjar el suyo en los fuegos de South Pass. Este único acto de coraje decisivo se convirtió en la piedra angular de su nueva identidad. El oro que no había logrado encontrar en la tierra, ahora lo había encontrado en sí mismo. Era una moneda que pronto lo llevaría desde las tierras sin ley de Wyoming hasta el corazón mismo del conflicto entre el orden y el caos en la frontera americana. La fama en la frontera viajaba más rápido que una diligencia y era igual de poco fiable. La historia de la solitaria cacería humana de Tom Smith en las minas de South Pass galopó por delante de él, llegando como un explorador para anunciar su presencia. Un mes después de ese episodio definitorio, él y John Conkey se dirigieron al suroeste, atraídos por la caótica energía de Green River City. Este no era un pueblo en el sentido tradicional. Era un organismo temporal y palpitante de lona, tablones y ambición cruda, aferrado como un parásito a la espina dorsal de hierro del ferrocarril Union Pacific. A medida que las cuadrillas de topógrafos sentaban las bases de las vías que unirían el continente, estos pueblos, al final de la vía, florecían y se marchitaban de la noche a la mañana. Eran sueños febriles de progreso, llenos de una mezcla explosiva de trabajadores, comerciantes, jugadores y los hombres que se aprovechaban de todos ellos. A este torbellino entró Tom Smith, un hombre cuya reputación ya le había precedido. Casi de inmediato, la nerviosa élite del pueblo vio en Smith la respuesta a sus plegarias. La reputación de Tom lo siguió, recordó Conkey con un toque de orgullo, y fue nombrado marshal. De hecho, el 6 de agosto de 1868, los ciudadanos lo eligieron formalmente para el cargo. Ya no era un vigilante solitario que actuaba por impulso. Era la ley, con una placa para demostrarlo y un puñado de ayudantes, incluido su siempre leal socio Conkey, que servía como carcelero. Smith demostró ser implacablemente eficiente. Se sumergió en el caótico y ebrio ambiente de peleas del pueblo y comenzó a imponer una apariencia de orden, no con grandes tiroteos, sino con el trabajo constante y agotador de los arrestos. En un período de 2 semanas, fue responsable de casi la mitad de las detenciones del pueblo. Sin embargo, sus deberes no siempre fueron tan dramáticos. También era un funcionario municipal, encargado de la mundana pero esencial tarea de recaudar los impuestos sobre la propiedad, un papel que lo puso en contacto no solo con los alborotadores, sino también con los hombres de negocios y los poderosos del pueblo. Fue aquí donde Smith
encontró a su primer verdadero némesis, un hombre que empuñaba un arma mucho más insidiosa que una pistola, la imprenta. Leg Freeman, el editor abiertamente racista y ególatra de The Frontier Index, llegó a Green River City casi al mismo tiempo que Smith. Su periódico, apodado La Prensa sobre Ruedas, era una máquina de propaganda móvil que seguía al ferrocarril, con su editor actuando como un autoproclamado hacedor de reyes y árbitro moral en cada nuevo pueblo. Inicialmente, Smith y Freeman encontraron un terreno común en la turbulenta política del Partido Demócrata. Pero cualquier alianza entre dos hombres de carácter tan fuerte estaba destinada a agriarse. Freeman se veía a sí mismo como la voz de la civilización, y pronto volvió esa voz contra el mismo hombre contratado para hacerla cumplir. La primera andanada se disparó a raíz de un incidente que involucraba a un juez Lacey de Omaha, quien, después de excederse con los cócteles de Bourbon, comenzó a hurrajear el pueblo, un término educado para describir un alboroto de borrachos. El Index de Freeman alegó que, por un soborno de $50, el jefe de policía había mirado convenientemente para otro lado. Luego, reprendió públicamente a Smith en la prensa por una factura de imprenta impagada de la ciudad, pintando al Marshal no como un héroe, sino como un funcionario corrupto e incompetente. La tinta de estas acusaciones apenas se había secado cuando las ambiciones políticas de Smith se toparon con una dura realidad. Una facción del Partido Demócrata, impresionada por su popularidad local, lo nominó para el poderoso cargo de sheriff del condado de Sweetwater. La elección del 13 de octubre se convirtió en un referéndum sobre su breve mandato. En Green River City, su apoyo era innegable. Aplastó a su oponente H.K. Tompkins por 294 votos contra 179. Pero la victoria fue hueca. La campaña de susurros y acusaciones de Freeman había hecho su trabajo en el resto del condado. Smith perdió la elección. La noticia de su derrota, informada con regocijo por The Frontier Index, encendió la mecha de una violenta explosión. Esa misma tarde, a las 3:30, Smith se enfrentó a un abogado local llamado James Madison Thurmond. Se intercambiaron palabras. Los ánimos se caldearon por los resultados de la elección y, en un instante, la discusión escaló a cuchillos y pistolas. Un ayudante del sheriff, Ed Gilman, tuvo la presencia de ánimo de desviar hacia el cielo la pistola de Smith mientras se descargaba, su estruendo un símbolo ensordecedor de la humillación y la furia pública de Smith. La batalla política estaba perdida. La guerra de palabras había terminado en un destello de pólvora. Para Tom Smith, Green River City era ahora un pozo envenenado. Él y Conkey se fueron casi de inmediato, dejando atrás un pueblo que lo había creado y deshecho, y dirigiéndose hacia un lugar que le daría su infame nombre, Bear River City. La mudanza a Bear River City debería haber sido un nuevo comienzo, pero para Tom Smith fue un descenso. Ubicado a unas 65 millas de la política envenenada de Green River,
este nuevo pueblo al final de la vía era otro centro caótico de construcción ferroviaria. Pero aquí, las puertas de la oportunidad parecieron cerrarse de golpe en la cara de Smith. Tom no tuvo éxito en conseguir un nombramiento como marshal en este pueblo, recordó John Conkey, una simple declaración que enmascaraba una frustración más profunda. La reputación que tan bien le había servido en Green River ahora parecía empañada, o quizás los poderosos del pueblo simplemente querían un hombre más dócil. Mientras Conkey, siempre pragmático, conseguía un contrato para transportar traviesas de ferrocarril, Smith quedó a la deriva. Probablemente encontró trabajo entre las cuadrillas de nivelación, un trabajo agotador y anónimo que estaba muy lejos de llevar la placa de un marshal. Conkey instó a su amigo a unirse a él en el campamento cercano de Piedmont. Pero Smith estaba atascado. Estaba bebiendo y no quiso venir. Escribió Conkey, una línea cargada con la tristeza de ver a un amigo caer en espiral. Despojado de su autoridad y propósito, Smith se entregó a la botella, su ira y humillación cociéndose a fuego lento en los ruidosos salones de Bear River City. Mientras tanto, su némesis, Leg Freeman, no lo había olvidado. La prensa sobre ruedas también había llegado a Bear River City y The Frontier Index continuó su implacable campaña contra Smith, publicando una serie de editoriales poco halagadores. Según relatos de la época de otros periódicos, como el Deseret Evening News, estos artículos reavivaban las viejas rencillas de Green River, atacando sin piedad su carácter y su breve y controvertido período como marshal. Para añadir un insulto financiero a la injuria pública, Freeman también comenzó a presionar a Smith por una deuda de $70 por servicios de imprenta realizados para la ciudad de Green River, una factura que era responsabilidad de la ciudad, pero que Freeman ahora cargaba a los pies de Smith. Para un hombre como Tom Smith, cuya identidad se basaba en el respeto y el miedo, este acoso público y personal era una provocación intolerable. Cada palabra impresa era un latigazo, cada exigencia de pago una vuelta de tuerca. La presión estaba aumentando hasta un punto de ruptura catastrófico. La explosión llegó el 19 de noviembre de 1868. No fue una pelea de borrachos ni un duelo de desenfunde rápido. Fue una insurrección en toda regla, y Tom Smith estaba en su epicentro. El evento, que sería inmortalizado como el motín de Bear River, fue una tormenta perfecta de agravios. Los trabajadores del ferrocarril ya estaban enfurecidos por los recientes arrestos de sus compañeros por embriaguez. Pero la chispa que encendió el polvorín fue el periódico de Freeman. El Index había publicado recientemente una ardiente defensa de un comité de vigilancia local, que había linchado a 3 hombres descritos como rufianes el 11 de noviembre. Para los trabajadores del ferrocarril, que se veían a sí mismos como el blanco constante de tales ciudadanos respetables, esto fue la gota que colmó el vaso. Veían a Freeman no como un periodista, sino como el portavoz de sus opresores, y vieron en Tom Smith el hombre al que atormentaba sin descanso a su líder natural.
Impulsada por el whisky y un sentido compartido de indignación, una turba de unos 200 hombres, con Tom Smith a la cabeza, descendió sobre el pueblo. Su primer objetivo fue The Frontier Index a las 8 de la mañana. La oficina del periódico era un infierno rugiente. La furia de la turba no se sació. A la 1 de la tarde habían prendido fuego a la cárcel del pueblo, liberando a los prisioneros que estaban dentro. El motín se desató, una batalla caótica entre los trabajadores y los ciudadanos, un término utilizado para describir a los comerciantes y vigilantes del pueblo. Un despacho enviado al Missouri Democrat informó que los cabecillas, identificados como Smith y Daly, resultaron gravemente heridos y no se esperaba que sobrevivieran. Al anochecer del día 20, la llegada de tropas federales de Fort Bridger finalmente sofocó la violencia. Los amotinados se dispersaron por las montañas, dejando un pueblo humeante a su paso. Las autoridades militares arrestaron al herido Tom Smith y lo enviaron a la penitenciaría de Salt Lake City. Pasó semanas tras las rejas, pero, como señaló Conkey, finalmente fue liberado. Los cargos en su contra misteriosamente retirados. Había liderado un motín, quemado un edificio y casi perdido la vida. Lo había perdido todo, pero en el crisol de ese día de fuego había ganado una nueva y temible identidad. Ya no era solo Tom Smith, era Bear River Tom, un nombre forjado en la violencia y la rebelión, un nombre que resonaría en toda la frontera e, irónicamente, le allanaría el camino hacia su mayor desafío hasta la fecha, el pueblo impío de Abilene. La puerta de una penitenciaría se abre en Salt Lake City y un hombre sale a la luz del sol. Es libre, pero no es el mismo. El hombre que entró era Tom Smith, un buscador de oro fracasado y un marshal caído en desgracia. El hombre que sale es Bear River Tom, un nombre que es a la vez una marca de vergüenza y una insignia de honor aterrador. Es un recuerdo cáustico de fuego, rebelión y un encuentro casi fatal con la justicia de la turba. Para muchos, un pasado así sería una mancha permanente, un billete de ida a la oscuridad o al final de una soga. Pero en el extraño cálculo moral del oeste, una reputación de violencia extrema, si se sobrevivía, podía ser un activo. La cicatriz se había convertido en un escudo. Su primer movimiento no fue hacia la naturaleza salvaje, sino hacia la única ancla que le quedaba, John Conkey. Encontró a su viejo socio en Cheyenne, donde Conkey había establecido un restaurante y una bolera, un rincón de ruidosa y mundana civilización. Durante 6 meses, Smith se quedó allí, viviendo en una especie de purgatorio. Era un fantasma en el festín, un hombre cuyo pasado reciente era demasiado crudo para discutir, cuyo futuro era una página en blanco y amenazante. La relativa calma de Cheyenne no pudo retener a un hombre como Smith por mucho tiempo. La inquietud que lo había llevado de Nueva York a los campos de oro de Montana todavía corría por sus venas. Era un hombre hecho para el movimiento, para el horizonte. Dejó a Conkey y se dirigió al sur, una figura solitaria,
moviéndose a través del vasto e indiferente paisaje. Pasó por Denver, otra ciudad floreciente, donde un hombre podía perderse, y luego aterrizó en Kit Carson, territorio de Colorado. Era otro pueblo polvoriento y volátil en el borde de la nada, un lugar que necesitaba orden más que santos. Y fue aquí donde Tom Smith hizo lo impensable. El hombre que había liderado una turba contra la ley se prendió una placa en el pecho una vez más. Fue contratado como oficial, sirviendo bajo el mando del condestable del pueblo, Pat Desmond. Fue un asombroso acto de reinvención, un testimonio de la corta memoria de la frontera y su desesperada necesidad de hombres que no temieran a la oscuridad. En Kit Carson, Smith no intentaba ser un político o un líder cívico. Era un arma y sirvió bien. Probablemente trajo la misma presencia intimidante y el estilo de aplicación de la ley decisivo y físico que le había servido en Green River, pero sin las complicaciones políticas. No se postulaba para un cargo, solo estaba haciendo un trabajo. Estaba blanqueando su reputación, una pelea calmada y un alborotador desarmado a la vez. El apodo de Bear River comenzó a cambiar de significado. Ya no era solo la marca de un amotinado. Era una promesa de lo que le sucedería a cualquiera que se atreviera a cruzar la línea. Los susurros comenzaron a viajar a lo largo de los cables del telégrafo y en boca de los conductores de diligencias y los vendedores ambulantes. Hablaban de un agente de la ley en Kit Carson, un hombre llamado Tom Smith, el mismo del asunto de Bear River, que podía pacificar un salón con una mirada y que prefería el trauma contundente de sus puños a la finalidad de una bala. Era brutalmente efectivo. Y al otro lado de las llanuras, en Kansas, un hombre estaba escuchando. Ese hombre era Theodore C. Henry, el primer alcalde de Abilene, y su pueblo estaba en llamas. No con las llamas literales que Smith había encendido en Bear River, sino con un infierno metafórico de anarquía que amenazaba con consumirlo por completo. Abilene era el final de la línea para las grandes rutas de ganado de Texas, y con los vaqueros llegaba una marea de caos para la que el pueblo no estaba en absoluto preparado. El alcalde Henry era un hombre al límite, y los rumores que oía de Colorado eran como señales de humo que prometían alivio. Oyó hablar de un hombre que era duro, intrépido y, lo más importante, disponible. Oyó hablar de Bear River Tom. El nombre en sí era una recomendación. Un hombre que había sobrevivido y, de hecho, liderado el motín de Bear River era seguramente el tipo de hombre que no se dejaría intimidar por unos pocos vaqueros borrachos de Texas. Y así, el escenario estaba listo para el acto final del drama de Tom Smith. Un pueblo desesperado estaba a punto de hacer un trato con un hombre forjado en un horno, esperando que su fuego pudiera combatir el suyo propio. Antes de que llegara Tom Smith, Abilene, Kansas, no era solo un pueblo, era una herida abierta en la pradera. El alcalde, Theodore Henry, un hombre con la tarea de construir una ciudad, se encontró en cambio presidiendo lo que más tarde llamaría la ciudad pequeña más famosa e impía de este continente. Era el extremo norte del Chisholm Trail,
el destino final de millones de reses Longhorn y los miles de vaqueros tejanos que las conducían. Estos hombres, después de meses de agotadoras dificultades, polvo y soledad, explotaban en Abilene con un único propósito: desatar todos los vicios reprimidos y quemar sus salarios en un arrebato de gloria. No eran colonos, eran un huracán estacional de testosterona, whisky y pólvora. La existencia misma del pueblo dependía de su dinero, pero su presencia lo estaba desgarrando. Abilene era, como lo describió un veterano, salvaje, lanuda y difícil de domar, llena de ganaderos, jugadores, mujeres de mala vida y tipos duros por todas partes. El concepto de ley en los primeros días de Abilene era una broma trágica. En teoría, el pueblo tenía un gobierno y un conjunto de reglas. El 2 de mayo de 1870, funcionarios desesperados promulgaron una serie de ordenanzas destinadas a frenar el caos. Prohibieron portar armas de fuego dentro de los límites del pueblo y trataron de regular los salones, burdeles y casas de juego que florecían como la mala hierba. Pero esto eran solo palabras en un papel. La realidad económica era que la prosperidad del pueblo estaba directamente ligada al comercio de ganado. Hacer cumplir la ley con demasiada severidad significaba arriesgarse a que los vaqueros llevaran su negocio y su dinero a un pueblo más hospitalario en la misma ruta. Como resultado, las ordenanzas se aplicaban solo en los casos más extremos, dejando el control diario de las calles a los arrogantes tejanos. Su desprecio por la autoridad era legendario. Cuando los padres fundadores del pueblo construyeron una cárcel de piedra, una turba de vaqueros borrachos derribó los muros antes incluso de que estuviera terminada. Después de que fue reconstruida con esmero, la asaltaron de nuevo, arrancando los barrotes de hierro de una celda para liberar a un camarada que había sido arrestado por hurrajear el pueblo. Ante esta marea de anarquía, el alcalde Henry y el consejo municipal iniciaron una búsqueda desesperada de un marshal, un hombre que de alguna manera pudiera hacer frente a la tormenta. Sus esfuerzos iniciales fueron una clase magistral de fracaso. Empezaron con hombres locales, individuos conocidos en la comunidad, pero que carecían del temple para enfrentarse a un beligerante capataz de ganado. Uno por uno fueron contratados, fracasaron y renunciaron, su autoridad desmoronándose ante probabilidades abrumadoras. Humillados, los padres fundadores decidieron traer ayuda externa, los llamados profesionales de la gran ciudad. El propio alcalde Henry relató el fiasco con amarga claridad. Se imploró al jefe de policía de St. Louis que nos enviara un par de hombres competentes para venir y dirigir el pueblo por nosotros. Los hombres llegaron, su reputación precediéndolos. Su misión era un secreto a voces. Los vaqueros, viendo esto como un desafío directo, decidieron darles a los recién llegados una bienvenida apropiada de Abilene. Toda artimaña que la diabólica anarquía pudo concebir se desató ese día, escribió Henry. Los dos novatos, completamente abrumados por el caos puro y desenfrenado,
ni siquiera se molestaron en renunciar formalmente. Subieron sigilosamente al tren de medianoche de regreso a Missouri, dejando a Abilene a su suerte. Este era el pueblo que ahora consideraba contratar a Bear River Tom. Ya habían visto su solicitud una vez, impresionados por una buena referencia de un ciudadano de buena reputación. Pero en su arrogancia lo habían descartado, optando en su lugar por el fallido experimento de los profesionales de la gran ciudad. Ahora, con su última esperanza habiendo huido en un tren de medianoche, se habían quedado sin opciones. La situación ya no era solo mantener el orden, era sobrevivir. El pueblo necesitaba más que un agente de la ley, necesitaba una leyenda. Necesitaba a alguien cuya reputación fuera tan temible, cuya voluntad fuera tan inquebrantable, que pudiera mirar al abismo de la anarquía de Abilene y no inmutarse. Un sábado a finales de mayo de 1870, un humilde alcalde, Henry, envió un telegrama a Colorado. Era un mensaje simple, pidiéndole a Tom Smith que volviera a solicitar el puesto de Marshal. No era una oferta de trabajo, era un SOS. La ciudad impía de Abilene había tocado fondo y ahora recurría a un hombre que había estado allí mismo y había logrado salir. El 4 de junio de 1870, el Consejo Municipal de Abilene hizo su última y desesperada apuesta. Contrataron formalmente a Bear River Tom Smith, ofreciéndole la muy respetable suma de $150 al mes, una pequeña fortuna pagada por lo que esperaban que fuera un milagro. Cuando Smith llegó, no era el bruto corpulento que algunos podrían haber esperado de su temible reputación. El alcalde Henry recordaba a un hombre de estatura media, de 1,80 m de altura y un peso sólido de 77 kilos. Era de hombros anchos, con cabello castaño rojizo, un bigote claro y unos llamativos ojos grises de tinte azulado. Se describía su comportamiento como amable, casi silencioso. Pero detrás de esa calma exterior había una determinación forjada en el fuego del motín de Bear River, y Abilene estaba a punto de sentir su calor. El primer acto oficial de Smith fue colocar avisos por todo el pueblo. La ordenanza contra el porte de armas de fuego dentro de los límites de la ciudad se haría cumplir estrictamente. No era una sugerencia, era una declaración. La era del dominio de los vaqueros había terminado. La prueba llegó casi de inmediato. Los vaqueros, acostumbrados a tratar la ley como un inconveniente menor, vieron a Smith como un obstáculo más que debía ser apartado. La historia de lo que sucedió a continuación, presenciada por el sheriff del vecino condado de Saline, Daniel R. Wagstaff, se convertiría en el mito fundacional del tiempo de Smith en Abilene. Wagstaff y Smith acababan de entrar en un salón, el corazón palpitante y ebrio del pueblo, cuando fueron confrontados por un vaquero grande y fornido. El hombre era la encarnación física del problema, un desafío andante al nuevo orden. Se acercó a Smith con arrogancia y se burló, preguntando si él era el gran Tom Smith que presume de ser tan buen luchador. La respuesta de Smith fue tranquila, silenciosa y escalofriante.
Pues ya diste con tu hombre. El vaquero, malinterpretando la quietud como debilidad, lo descartó como un fanfarrón. Al ver la pistola en la cadera del hombre, Smith le recordó la ley. «Oh, yo llevaré un arma si quiero», replicó el vaquero, sellando su destino. Lo que siguió no fue un duelo, fue una lección. En un borrón de movimiento, Smith acortó la distancia. No sacó un arma. Agarró al hombre más grande por los hombros y la garganta, usando su propio impulso en su contra, y lo estrelló de espaldas en el suelo del salón. Antes de que el vaquero pudiera siquiera darse cuenta de lo que había sucedido, la bota de Smith estaba en su garganta, inmovilizándolo contra las polvorientas tablas. Con calma, le quitó la pistola al hombre, lo registró en busca de otras armas y luego, con un toque final y humillante, le abofeteó la cara. El ultimátum fue pronunciado en un tono bajo y uniforme. Tenía 10 minutos para irse del pueblo. Todo el salón observó en un silencio atónito. Este era un nuevo tipo de ley, un sermón viviente predicado con nudillos y cuero de bota, como señaló más tarde el sheriff Wagstaff. Así era como Tom Smith trataba con los vaqueros revoltosos. Rara vez los arrestaba. Simplemente les quebraba la voluntad de resistir. Esta única y brutal demostración envió una onda expansiva a través de los grupos de tejanos. El mensaje era claro. Con el nuevo Marshall no se jugaba. La autoridad de Smith, establecida en ese salón, comenzó a irradiar hacia afuera. Su competencia era tan obvia que rápidamente se le dieron responsabilidades adicionales, sirviendo como ayudante de U.S. Marshall y siendo contratado como sub-sheriff del condado de Dickinson por el enfermo Sheriff J. A. Kramer. Smith se convirtió efectivamente en el principal agente de la ley del condado. Aplicó sus métodos directos a problemas más allá de los vaqueros borrachos. En septiembre, dirigió su atención a un notorio barrio de chabolas al noroeste de la ciudad, un distrito de burdeles y vicio. El Abilene Weekly Chronicle informó que el subsheriff Smith notificó a los personajes viles, ordenándoles que cerraran sus antros o sufrieran las consecuencias. La amenaza fue tan creíble que toda la pandilla abordó el siguiente tren fuera de la ciudad. El periódico lo colmó de elogios, agradeciéndole por el desempeño fiel y rápido de sus deberes. En solo unos pocos meses, la voluntad inquebrantable de un solo hombre había logrado lo imposible. Había tomado la ciudad más impía del continente y la había puesto de rodillas. Tom Smith se encontraba en el cenit absoluto de su poder, el rey indiscutible de Abilene. La fama es un escudo frágil, y en el otoño de 1870, el hombre que había domado Abilene con sus propias manos estaba a punto de enfrentarse a una amenaza que su reputación por sí sola no podría derrotar. El fin para Tom Smith no comenzó en un salón abarrotado, sino con una disputa fronteriza común sobre tierras y ganado. El 23 de octubre, un ranchero llamado John Shee fue encontrado con una bala en el corazón. El responsable era su vecino, Andrew McConnell, quien afirmó haber disparado en defensa propia
tras sorprender a Shee conduciendo ganado a través de su propiedad. McConnell se entregó y, en una audiencia preliminar, otro vecino, un hombre llamado Moses Miles, testificó a su favor. Con la conveniente historia de Miles respaldándolo, las autoridades liberaron a McConnell. Pero la historia no convenció a la comunidad. Pronto, otros vecinos se presentaron, sus susurros convirtiéndose en declaraciones formales. Sugirieron que Moses Miles había mentido, que el suceso no fue defensa propia, sino un asunto a sangre fría. Se emitió una nueva orden de arresto para Andrew McConnell. En la fatídica mañana del 2 de noviembre, el deber de entregar esa orden recayó en el agente de la ley más eficaz del condado, el subsheriff Tom Smith y su ayudante, James H. McDonald. Ensillaron sus caballos y cabalgaron hacia el aislado refugio de McConnell, una vivienda primitiva excavada en la tierra de Kansas. Cuando llegaron, no encontraron a un hombre, sino a dos, McConnell y su leal amigo, Moses Miles. La tensión se palpaba en el aire. Smith, siempre profesional, desmontó y con calma informó a McConnell que era un ayudante del sheriff, con una orden de arresto. No hubo negociación. En el momento en que las palabras salieron de la boca de Smith, McConnell sacó bruscamente un arma y disparó. La bala atravesó el pulmón derecho de Smith, una herida devastadora y potencialmente mortal. Pero Tom Smith no era un hombre corriente. Se tambaleó, pero no cayó. Sacó su propia pistola y devolvió el fuego, hiriendo a McConnell. El tiroteo se convirtió instantáneamente en una lucha primigenia y desesperada. Los dos hombres heridos se abalanzaron el uno sobre el otro, forcejeando en la tierra fuera del refugio. Este era el dominio de Smith, una contienda de fuerza y voluntad, e incluso con una bala en el pulmón, sangrando por dentro, estaba ganando. Dominó al herido McConnell, tomando la delantera en lo que sería su última pelea. Estaba a punto de someter a su atacante, de demostrar una vez más su supremacía física. Pero no había contado con el segundo hombre. Mientras Smith luchaba por el control, Moses Miles intervino. Vio a su amigo perdiendo y tomó una decisión. Agarró un arma y la descargó con fuerza sobre la cabeza de Smith, apaleándolo, aturdiéndolo. Mientras Smith se tambaleaba por el golpe, Miles aprovechó el momento y cometió un acto de pura y desesperada barbarie. Recogió un hacha cercana. Mientras Smith todavía estaba aturdido y forcejeando con McConnell, Miles blandió la pesada hoja, golpeando al agente de la ley con una fuerza terrorífica. El ayudante McDonald, superado en número y sin duda horrorizado por el brutal giro de los acontecimientos, no pudo hacer nada. Había presenciado cómo el héroe del pueblo era baleado, apaleado y luego atacado con un hacha. Tomó la única decisión que pudo. Giró su caballo y galopó de regreso a Abilene, no en retirada, sino para dar la alarma. Reunió a un grupo de hombres y corrió de vuelta al refugio. Pero ya era demasiado tarde. Cuando llegaron, la escena era de un silencio sombrío y terrible. Encontraron el cuerpo de Tom Smith yaciendo en la tierra, sin vida, con la cabeza casi separada del cuerpo. McConnell y Miles
habían desaparecido. El hombre que había desafiado a turbas enfurecidas, intimidado a vaqueros borrachos y pacificado el pueblo más anárquico de América, había sido derribado no en un duelo legendario, sino en un paraje solitario, por un granjero desesperado y un amigo traicionero con un hacha. El rey de Abilene había caído. La persecución de Andrew McConnell y Moses Miles fue rápida e implacable. El asesinato de un agente de la ley, especialmente uno tan respetado y temido como Tom Smith, era un pecado imperdonable en la frontera. Una partida de búsqueda capturó a los fugitivos 3 días después cerca de Clay Center, Kansas. Su libertad había sido efímera, una breve y aterrorizada huida de la justicia que el propio Smith había encarnado. En marzo de 1871 fueron juzgados y condenados por su brutal acto. McConnell fue sentenciado a 12 años en la penitenciaría estatal de Kansas. Miles, el hombre que empuñó el hacha, recibió 16. Fue un final frío y legalista para una historia escrita con sangre y furia, el cierre silencioso de un libro de cuentas que nunca podría ser saldado del todo. Se hizo justicia, pero Abilene había perdido a su salvador. El 4 de noviembre de 1870, solo 2 días después de su violento final, Thomas James Smith fue enterrado en el cementerio de Abilene. El pueblo que él solo había pacificado se sumió en un estado de duelo y conmoción colectiva. El día antes del funeral, el Weekly Chronicle, el mismo periódico que había elogiado su limpieza de los barrios de chabolas, publicó un sentido tributo que sirvió como su panegírico oficial. Llegó a este lugar la primavera pasada, cuando la anarquía controlaba el pueblo, escribió el editor, y pronto el orden y la tranquilidad ocuparon el lugar de los gritos salvajes y los disparos de los rufianes que durante 2 años habían mantenido a los ciudadanos decentes temiendo por sus vidas. Abilene tiene una deuda de gratitud con la memoria de Thomas James Smith, que nunca podrá ser pagada. Durante 5 meses brutales y brillantes, él había sido el escudo del pueblo. Ahora era solo un recuerdo, una historia con moraleja susurrada en los salones que una vez había comandado con una sola mirada. Pero algunas deudas, aunque nunca puedan pagarse por completo, pueden ser honradas. El recuerdo de Tom Smith no se desvaneció con el paso de las estaciones. Se convirtió en un punto de referencia con el que se medirían todos los demás agentes de la ley, incluido su famoso sucesor, Wild Bill Hickok. Más de 3 décadas después, los ciudadanos de Abilene decidieron que una simple tumba no era suficiente. En el Día de los Caídos, el 30 de mayo de 1904, en una solemne ceremonia pública, hicieron un pago inicial de su impagable deuda. Volvieron a enterrar los restos de Tom Smith, trasladándolos a un lugar de honor en el cementerio, un testamento permanente de su sacrificio. Marcaron la nueva tumba con un monumento, coronado con una placa de bronce, asegurándose de que su historia nunca se perdiera en el polvo. La inscripción en esa placa sirve como su epitafio final y más apropiado. No menciona su pasado como amotinado, pendenciero
o buscador de oro fracasado. Recuerda al hombre en que se convirtió en su hora de necesidad. Lo honra como un héroe intrépido de los días de la frontera, que en el caos de los vaqueros estableció la supremacía de la ley. Y así, la historia de Bear River Tom llega a su fin. Un hombre de contradicciones, un músico y un luchador, un amotinado y un agente de la ley que vivió una vida dura y tuvo un final espantoso. Gobernó solo durante 150 días, pero en ese breve tiempo le enseñó a un pueblo sin Dios el significado del orden, no con una pistola, sino con la pura fuerza de su voluntad. Su legado no está en las batallas que ganó, sino en la paz que siguió, una paz que, en última instancia, fue comprada con su propia vida.